Estimada profesora Altagracia Suriel, siempre estaré puntual los martes y los jueves desde las 5:50 en que voy a abrir el link para todos y todas. De manera que, como habíamos establecido anteriormente, que a las 6:15 y a las 9:15 Francis iba a hacer una captura de la asistencia. A esto hay que agregarle que entre las 6:20 y las 7, Roberto Guillermo va a hacer una segunda foto del listado de asistencia que Zoom siempre provee a los anfitriones y coanfitriones. Roberto está aquí con nosotros también como supervisor técnico. Y yo voy a tomar una foto también del listado de asistencia entre 8 y 9 de la noche. De manera que van a ser 4 capturas. Eso significa que nadie debe preocuparse. Tiene que aparecer en una de las 4. De manera que quítense esa preocupación de su cabeza. Lo importante es asistir y participar en clase. Entonces, faltando segundos para las 6:15, vamos a darle la palabra a Francis. Francis, tome la batuta operativa. Sí, que enciendan sus cámaras a las 15, por favor, o desde ahora, para ir tomando la primera captura. De hoy, martes 13 de septiembre del año 2022, de la maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral de la Junta Central Electoral y la UAS, con el profesor Adonis Martín en la asignatura Teoría de la Democracia. Le voy a dar entonces a ustedes 20 segundos para que busquen un bolígrafo donde anotar o preparen su cursor para digitar y tengan cerca su dossier que yo les entregué físicamente o lo dispongan digitalmente. Vamos a darle 15 segundos. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo establecido en ese dossier académico, en el programa académico básico, el primer punto establecido se refiere a la hominización, lo cual tienen en pantalla a los demás, tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren. Y es bueno que retengan esa idea en la cabeza. Yo creo que todos lo tenemos claro, pero si no lo tenemos claro, bueno, vamos a clarificarlo. En la vida, señores, hay gente que quiere a uno, pero también hay gente que no quiere a uno y que no va a querer a uno. Entonces hay que tener claro eso para sufrir lo menos posible en la vida, porque nuestro paso por este planeta llamado Tierra debe ser un paso donde suframos lo menos posible, ¿verdad? No voy a hablar del valle de lágrimas de la Biblia, pero nuestro paso por este planeta Tierra debe ser lo menos duro y difícil posible para nosotros. Y en ese sentido, si usted no sabe quién es,
Y si no saben, y si no sabe cómo son los que lo quieren y cómo son los que no lo quieren, entonces usted va a sufrir. Y no es un sufrimiento de que en el futuro, no, va a sufrir todos los días, incluyendo hoy mismo en la noche. Y mañana en la mañana. De manera que es básico eso. Cuando analicemos más adelante el concepto de hombre y de mujer, ahí vamos a explayarnos un poquito. Pero fíjense en el subtítulo. Dice, de lo animal a lo político. Esa frase que parece sencilla involucra una polémica profunda que se ha dado durante siglos y que va a seguir esta noche entre nosotros. Habrá siempre grandes temas y problemas en el que siempre va a haber dos miradas y la vamos a resaltar aquí. Dos miradas fundamentales en relación a un problema o tema central. En este caso, tiene que ver esa mirada sobre el hombre y la mujer, sobre el origen del hombre y la mujer. Hay dos miradas fundamentales. La mirada religiosa y la mirada de la ciencia. ¿A cuál se adscribe usted? Y eso depende de cada quien. De manera que en este curso de teoría de la democracia vamos a respetar siempre la mirada filosófica de cada quien en relación a temas cruciales y polémicos. Y este es uno de ellos. De manera que usted aceptará la teoría científica de la evolución según Darwin o aceptará la teoría bíblica. O en algún caso puede usted tratar de hacer una mezcla ecléctica en términos teóricos, metodológicos y filosóficos de ambas posturas. Es una tercera mirada también aceptable. De manera que partimos de esa premisa para que estemos claros desde el principio. Hay dos miradas, pero en esta clase vamos a seguir la mirada de la ciencia. Y fíjense que ahí se habla de lo político. Fíjense que ahí no se habla de la política. Y es una precisión teórica que quiero que tengamos clara desde el principio. Una cosa es lo político y otra cosa es la política. Y voy a hacer una pregunta para comenzar a precisar este tema. Voy a hacer la pregunta y el que quiera responder levanta su manito y yo le doy el turno. Vamos a pensar en la época de nuestros abuelos o bisabuelos que vivían, eso suponemos, juntos la abuela y el abuelo. Entonces, la pregunta es, en la casa de nuestra abuela y de nuestro abuelo, ¿estaba presente lo político o no estaba presente lo político? Que levante su mano quien quiera responder. Comenzando por Yajaira, Perla y Marlon. Yajaira. Sí estaba presente porque inclusive cuando abuela decía una cosa, abuelo decía lo que diga Balaguer. Esa era la respuesta. Exacto. Okay. Gracias. Puede bajar su manito. Perla. Abra su micrófono, Perla. Perla tiene problemas. Vamos a dárselo a Marlon. Sí, maestro, bueno. eso mismo me refiero. Que se lleva era la traición por jerarquía, igual como en la política. Siempre hay una voz Repita de nuevo lo que dijo. casa. Repita de nuevo. Repita eso, que es muy importante. Repítalo. Lo tengo abierto, maestro. ¿Me escucha?
Ahora. Sí, estoy escuchando, sí. Repita, ya lo cerró ahí. Diga Ok, ahora. le decía que sí, que siempre lo ha visto en nuestros abuelos, incluso hoy presente. Muy bien. Perla tiene su problemita. Vámonos con Marlon. Marlon. Sí, profesor. En mi tiempo mis abuelos sí se veían. Ok, Tengo tantos que recuerdos sí, que tanto en la vida de nuestros abuelos como hoy presente siempre se ha utilizado el sistema político porque se hace como una jerarquía. Siempre hay una voz mayor. Bien. 2 turnos más vamos a dar. Amandi y Wilson. Amandi. Profe, en Marlon. Sí, se mantiene el estado político siempre de mis abuelos. Recuerdo tanto que mi abuelo paterno fue aspirante a síndico por un partido vamos a decirlo, por el partido PRD. Pero donde más llevo es mi abuelo materno, que fue de los encargados de finca y cosas así de Trujillo, en la zona norte. Y recuerdo bastante, una vez compartiendo con él entre una propiedad, que él se molestó tanto porque el dólar había subido 2 pesos más que el peso. Y recuerdo que él criticó eso, cuando eso fue ya en el tiempo me parece que de Jorge Blanco. Y él criticaba bastante eso y se mantenía en el hogar ese tipo de política porque estaban atentos a cualquier movimiento, siempre y cuando en esos campos, estoy hablando que no había asunto de radio de pila, para que usted entienda, y lámpara de humeadora, como le llamaban. Entonces, pero siempre se mantenía el estatus político en esos tiempos. ¿Es cuánto, profe? Gracias. Wilson Sena. Y Amanda. Wilson. Ahora su micrófono, Wilson. Tiene problema Buenas Wilson. noches, maestro. Ya. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Excelente, excelente. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches a los coordinadores. Sí, mi participación la baso en que en esos hogares había Saludos, siempre buenas una tardes a línea de todos. José mando. Ramón por aquí. Permisito, José Sí. Ramón, por favor. Sí. Siga, Wilson. Siga. Reitero, maestro, en esos hogares se daba una línea de mando, había una cabeza a quien obedecer, ya sea el hombre o ya sea la mujer, y los de menos edad, perdón, teníamos que obedecer en el rango de edad a los mayores. No obstante, esas decisiones que se tomaban desde arriba hacia abajo, había que obedecer al pie de la letra. Esa es la parte donde en el hogar se ejecutaba la parte política, esa decisión que había que acatar, que venía desde arriba sucesivamente, obedeciendo todos. Esa Muchas es la acción, gracias. porque Por último, esa acción política, maestro, era la que se establecía en beneficio de todos los componentes de la familia. Esa es la verdadera política. Muchas gracias. Bien. Ahora vamos a darle un turno final a una de las muchachas nuestras. Aquí, vámonos con Kenia Martínez. Kenia, dígame. Profesor, yo tengo anécdota de política de mis abuelos, porque mis abuelos maternos eran balagueristas, eran de reformistas. En esa casa no se podía entrar nadie para hablar en contra de Balaguer. Pero mis abuelos paternos eran de Peña Gómez. En esa casa, el que hablaba en contra del PRD, nadie podía entrar en esa casa que hablar en contra del PRD. O sea que la política y la persona, porque antes no eran tanto de partidos, sino de personas. Ellos se identificaban uno por Balaguer y otro por Peña Gómez. Bien. Gracias, Kenia. Bueno, pueden bajar la manita a los demás. Fíjense. Aquí he anotado varias palabras claves mencionadas por ustedes. Jerarquía, cabeza a obedecer, de arriba a abajo, varias. Bien. Fíjense bien que estamos hablando de lo
político, no de la política, ¿verdad? De la política vamos a hablar bastante y más adelante y hoy también. Entonces, lo que sí quiero es que anoten, les dije que buscaran ahorita un bolígrafo o prepararan el cursor. Algunas cosas las vamos a anotar. Entonces, preparen su bolígrafo, los que tienen bolígrafo y anoten, y los que tienen cursor que digiten. Entonces, escriban lo político. Y entonces subrayen o pongan en un círculo lo político. Lo político. Lo asociamos a la subordinación. Entonces, subrayen o pongan en elipse subordinación. Dejen descansar el bolígrafo y me escuchan. Entonces, oigan aquí. La palabra clave que asociamos a lo político es la subordinación. Es decir, donde se da el fenómeno de la subordinación, hay presencia de lo político. Y como nuestras abuelas queridas siempre estuvieron subordinadas, lamentablemente, pero así era, a nuestros abuelos, ahí había una relación de subordinación. De manera que cuando está presente el fenómeno de la subordinación en cualquier lugar y terreno y área, podemos hablar de la presencia de lo político. En una fábrica, ahí, aparte de la política, ¿verdad? Que de eso hablaremos después. Ahí está presente lo político, es decir, ahí hay un obrero que está subordinado a un patrón, a un propietario o a un representante del propietario, que en términos jurídicos es lo mismo que el propietario. De manera que hay una relación de subordinación. Lo más claro es verlo en el terreno de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ahí se ve con más claridad, pero eso no se ve tan claro en el seno de la familia. Entonces hay una relación de subordinación en la época de nuestros abuelos. Hoy las cosas están cambiando, ¿verdad? Sobre todo en las familias jóvenes, con muchachas nuestras que tienen formación académica y formación política, donde se resisten, y yo las apoyo, a ser subordinadas, ¿verdad? Entonces ahí, más que el fenómeno de lo político, se da el fenómeno de la política. Y entonces anoten ahí, anoten, la política. Entonces pongan en círculo la palabra la política. Y entonces abajo, encima, donde ustedes quieran, creativamente pongan conflicto. Y al lado, arriba o debajo, pongan intereses. Muy bien, dejen descansar el bolígrafo y me escuchan. Fíjense, estoy haciendo cápsulas académicas sintéticas, porque eso lo vamos a hablar extensamente más adelante. Pero es que debemos estar claros desde el principio. Entonces, la política la asociamos a dos palabras claves. Hay otras, pero quiero que retengan estas dos fundamentalmente. El conflicto y los intereses. De manera que hay lucha, hay conflicto en torno a intereses o
para usted combatir intereses o para usted defender intereses en cualquier terreno y lugar, incluyendo el hogar. Ahí está la micropolítica hogareña. En la iglesia católica, en el culto protestante, en la junta de vecinos, en el ayuntamiento, en el ministerio, en el partido, sí, en todas las instituciones está presente el fenómeno de la política, ¿sí? Y claro, también la política está asociada a la mediación, es decir, también es un fenómeno de mediación y de orquestación, pero las palabras clásicas que la definen están asociadas a esto del conflicto en torno a intereses. Bueno, hechas esas dos precisiones, que es importante que las retengan, por eso les dije que la anotaran, vamos a continuar con el punto este de la hominización de lo animal a lo político, ¿verdad? Fíjense bien, en el terreno de la hominización vamos a ver 4 elementos que caracterizan ese proceso y Natacha va a buscar entonces la siguiente lámina donde está exactamente la desanimalización, ¿verdad? Que lo tienen ustedes ahí en el dossier también, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen el dossier físico y el dossier digital, de manera que pueden seguirla por varias vías. El dossier digital, en este caso la pantalla, y el dossier físico. Yo les sugiero que vayan pasando la página y en esa misma página ustedes van tomando nota, tomando nota, como estoy haciendo yo ahora mismo. Yo estoy tomando nota también y anotando. Entonces, pasen a la página física de desanimalización. Lo que lo tienen virtual, pues virtual. Bien. Entonces, fíjense que ahí hay 4 elementos fundamentales que caracterizan el proceso de desanimalización. Pero la desanimalización está asociada a la hominización. Entonces yo quiero que anoten lo siguiente. Anoten, por favor. Asociamos la hominización al proceso de separación del hombre con respecto a la naturaleza. Al proceso de separación del hombre o la mujer con respecto a la naturaleza. En otras palabras, al proceso de desanimalización. Al proceso de desanimalización. Profesor, disculpe, al proceso de separación hombre-mujer de la naturaleza. De la naturaleza. Sí. No hay ningún problema si se quedan atrás, porque ya Roberto Guillermo tiene un plan B para eso. Bien, entonces fíjense, dejen descansar el bolígrafo y me escuchan. Ya notaron ahí y vieron que la palabra clave asociada a la hominización es la desanimalización. Esto es crucial que lo entendamos. Para entendernos mejor a nosotros mismos y para entender mejor a los demás, tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren, ¿verdad? Y para entender el mundo de la política también, ¿verdad? El mundo de seres humanos con estas características que vamos a analizar aquí. Pero este tema involucra también, como ya dije, un debate teórico filosófico,
¿verdad? En este caso, nosotros, reitero, asumimos la mirada de la ciencia y respetamos la mirada de la religión, de cómo surgió el hombre y cómo surgió Adán y Eva y compañía, ¿verdad? Y esos cuentos religiosos que siempre hemos respetado, pero que bueno, que están divorciados de la ciencia. Pero bien, entonces, fíjense en el primer elemento que está ahí escrito, cerebrización. Y entre paréntesis, razón. Asociado a ese proceso de cerebrización, crucial para tener la conciencia humana que tenemos hoy, y que ya veremos más adelante cuándo más o menos comenzó ese proceso. Bueno, desde ahora mismo se lo avanzo. Aparte del debate entre ciencia y religión en este punto, dentro del mundo de la ciencia hay un debate también teórico en relación al origen o a los posibles orígenes de los humanos en el planeta Tierra. Hay algunas teorías que sostienen que fue hace 7 millones de años, otras 6, otras 5, otras 4, y todas se basan en indicios físicos, ¿verdad? Paleontológicos. En esta clase vamos a asumir lo siguiente, que el primer homínido data de aproximadamente 3.7 millones de años y está asociada a la famosa Lucy. Entonces anoten ahí, busquen su bolígrafo. Primer posible homínido, anoten, primer posible homínido según el indicio indiscutible del esqueleto completo más antiguo descubierto hasta el día de hoy. Del esqueleto completo más antiguo descubierto hasta el día de hoy. Y pongan en 2 puntos. Lucy, así se llamaba la muchacha. Lucy, L-U-C-Y, Lucy. Y pongan al lado de Lucy, entre paréntesis, 3.7 millones de años. 3.7 millones de años. Bien, dejen de cansar su bolígrafo y me escuchan. Bien. Bueno. Esa es la famosa Lucy. ¿Cómo se llamaba, profesor? Lucy, L-U-C-I. Entonces, hasta el día de hoy, es decir, 13 de septiembre del año 2022, no se ha encontrado otro esqueleto completo más antiguo que el de Lucy. De manera que hay una base sólida para sostener posiciones en torno al análisis osteológico de Lucy. ¿Y por qué se llamaba Lucy si en esa época no existía el lenguaje, ni existían los idiomas ni los nombres? Por lo siguiente. En una de las tareitas que yo le voy a poner, ¿verdad? Se la voy a poner en el recesito de las 8 por ahí. Se habla de que ustedes hagan un análisis crítico y creativo de la conexión
entre el mundo de los amores y el mundo de la política. Es un tema muy interesante y polémico también. Esta Lucy tiene el nombre de Lucy porque ¿quién lo descubrió? El científico que lo descubrió, el esqueleto. Tuvo una novia que él adoraba y quería profundamente, que se llamaba Lucy. Pero esa Lucy lo engañó, lo traicionó y se fue con otro hombre más joven que él. Y ese hombre se quedó con ese dolor profundo en su corazón y en su alma. Y es de estos hombres, también hay muchas mujeres así, que programan su venganza, que no reaccionan de inmediato. Y él programó su venganza. Y cuando descubrió ese esqueleto y vio que los estudios osteológicos de ese esqueleto daban a una muchacha bajita, peluda, de abajo arriba, con los brazos que le llegaban a las rodillas, chata por adelante y chata por atrás. Entonces él dijo, aquí llegó mi venganza. Y le puso Lucy en venganza de la mujer que lo traicionó. Por eso le puso Lucy. Ahora bien, eso es una anécdota, pero ¿qué interesa de Lucy? Que ahí está la base científica relacionada con este esqueleto que data de 3.7 millones de años, lo que podríamos llamar el primer homínido. Entonces, a partir de ahí comenzó todo. Bueno, hay una historia antes de llegar al punto de Lucy, pero eso es otra historia. Pero a partir de ahí comenzó todo. Y para que ustedes vean que los hombres generalmente tienen crisis de percepción, para cerrar este capitulito de Lucy, le voy a hacer una muy breve anécdota, pero que tiene que ver también con lo político y la política. En época de Lucy había un varón que una tarde se encontró con Lucy y Lucy le cayó bien y el tipo se acercó. En esa época no existía el lenguaje y por supuesto no existían idiomas, entonces ¿cómo se comunicaban? En forma gutural y con señas. Entonces el tipo comenzó a hacerle señas a Lucy y Lucy correspondió. Y en un momento dado en que están intercambiando ahí, en ese lenguaje corporal y gutural, Lucy hace así, ¡pa! Y le pasa la mano por un brazo. Y el tipo se impresiona. Y siguen ahí intercambiando y en otro momento hace así, ¡pa! Y le pasa la mano por un muslo. El tipo está calentándose. Y en otro momento hace así, ¡pa! Y le pasa la mano por aquí, por la zona del estómago cercano al hígado. Oigan bien lo que es una crisis de percepción. Y cuando este hombre entusiasmado vino a darse cuenta, ya era tarde. Porque él no sabía que Lucy era caníbal. Y era buscando por qué lado iba a comenzar. Y claro, comenzó por el lado que comienzan los caníbales, por el hígado. Es la zona más fácil de comer y más nutritiva entre caníbales. De manera que fíjense lo que es la percepción. Este hombre estaba pensando una cosa y Lucy estaba programando otra.
¿Mm? Esa crisis de percepción de los machos se ha dado desde Lucy hasta hoy. ¿Eh? Y lamentablemente muchos hombres no entienden bien a las mujeres. ¿Eh? Y no a la mujer en general, a su novia, a su esposa, a su amiga, en fin, a la compañera. Y entonces se confunden. Pero fíjense bien que ese hecho de Lucy consumirle el hígado a este hombre que entendió mal sus gestos, se usaba políticamente en ciertos momentos de la historia y de la historia política reciente del siglo XX. Se usó en la guerra de Vietnam, en la década del 60, en las selvas ahí que daban a Camboya con Laos y Vietnam. Oigan bien, señores, para que ustedes vean cómo vinculamos el canibalismo político con la lucha armada, ¿verdad? O sea, con la política en su pureza total de la lucha armada. Fíjense, ¿quiénes estaban combatiendo en la guerra de Vietnam? Los muchachos jóvenes y pobres y negros de Puerto Rico y de Estados Unidos de América, de los barrios populares, los barrios pobres. Esos eran los muchachos que estaban combatiendo por allá. Y entonces imagínense uno de estos muchachos por ahí de Colorado, de Pittsburgh, de Texas, en una selva allá entre Laos y Camboya. ¿Qué hacía ese muchacho por ahí? Muchachos de 18, 19, 20, 21, 22 años, así eran los muchachos que combatían allá en Vietnam. Esos muchachos que combatían ahí en la guerra se mantenían día a día y noche a noche gracias al consumo de droga. Es decir, eso se institucionalizó en el ejército de ocupación estadounidense allá en Vietnam y sobre todo en esa zona selvática de la frontera con Laos y Camboya. No había otra forma de sobrevivir y combatir que no fuera combatir consumiendo primero marihuana y después eso no funcionaba y después cocaína. Por eso llegaron todos cocainómanos y drogadictos desde allá, de Vietnam, ¿verdad? Eso está documentado fuera de discusión y de duda. Así combatían. Pero oigan lo grave, para que ustedes vean que lo que ocurrió en la época de Lucy siguió ocurriendo en el siglo XX. Es decir, el consumo caníbal, en este caso el consumo político del hígado de un enemigo militar. Pues el ejército de Vietnam del Norte tenía un comando especializado en enviar un mensaje de terror político a las tropas, comiéndose el hígado de los soldados heridos estadounidenses. De manera que cuando esos muchachos veían que a un compañero de él le estaban comiendo el hígado vivo, eso era terrible. Y entonces en materia de guerra la propaganda es fundamental. Miren lo que está pasando en Ucrania, es decir, la manipulación vulgar y de baja estofa más evidente y más estudiable. Es decir, yo estoy estudiando eso con mis estudiantes ahí de ciencias políticas, allá en la UAS. Es decir, la manipulación es una cosa impresionante. Porque no olviden ustedes que lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Es decir, ahí no se sabe lo que pasa en el terreno de guerra, se sabe lo que quiere el otro que usted oiga y vea, sencillamente. Entonces, fíjense, y finalmente cierro ya este capitulito, que es terrible, pero es político, diciéndole que el ejército
de Vietnam del Norte, que terminó derrotando en términos políticos, militares y diplomáticos a Estados Unidos de América, a ese imperio, tenía claro el factor de propaganda que estaba en hechos políticos terribles como esos. Es decir, cuando esos muchachos veían eso, pues no podían dormir si no era con cocaína. Y entonces hablaban eso y escribían eso y lo decían, y entonces se difundía una especie de terror que bajaba la moral, porque uno de los objetivos de la lucha militar es bajar la moral del contrario. Lo estamos viendo en las últimas horas, ahora en la guerra de Ucrania. Es decir, bajar la moral del contrario y subir la moral propia. Eso es clave en la lucha armada, pero también en la lucha política electoral. Eso lo estamos viendo ya en estos días. En las últimas horas vimos un ejemplo de eso. Es decir, ¿qué van a hacer el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo? Elevar la moral de su tropa y tratar de bajar la moral de lo contrario. Y uno de los elementos para usar eso es la propaganda. Y claro, parte de la base de la propaganda es la mentira o las medias verdades, que son peores y más efectivas que las mentiras. Entonces eso lo vamos a ver todos los días de aquí hasta el 18 de mayo del 2024. Y ustedes que están en la Junta Central Electoral van a ser el epicentro de la gran decisión política de este país. Tienen que saber todo esto y tener claridad, aparte del dominio de las técnicas y de los procedimientos y de las cosas. Deben tener claridad política de lo que está pasando ya, de lo que va a pasar y de lo que viene, sencillamente, que va a coincidir para bien o para mal con las elecciones en el imperio estadounidense. Y todo eso de manera directa o indirecta va a incidir aquí también, como incidió en la campaña electoral, en un momento crucial del 2020. Entonces, fíjense cómo, poniendo el ejemplo de Lucia, hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Hasta el 24. Bien, entonces, volvamos para allá y seguimos lo que está establecido aquí en la pantalla, que habla de cerebrización y entre paréntesis el concepto de razón. Bueno, busquen su bolígrafo y anoten ahí unas líneas. Aquí nunca vamos a escribir mucho, eso son 2 líneas o 3 ya. Bien. Anoten ahí, o los que tienen el documento ahí físico, donde dice razón, pongan una rayita y escriban. Razón. Capacidad del hombre. Yo voy a escribir también para seguir el ritmo de ustedes. Capacidad del hombre o de la mujer para comprender las cosas como son. Como son. No como usted quiere que sean. O como usted cree que son. Repito. Capacidad del hombre o de la mujer para comprender las cosas como son. No como usted quiere que sean o como usted cree que son. Vamos a subrayar siempre palabras clave. Hay que buscar siempre las palabras claves en todo texto, en todo lo que usted lea o en todo lo que usted escriba o en todo lo que usted diga. Entonces vamos a buscar palabras clave para que usted le ponga un círculo, una elipse o subrayen. Bueno. Como son, ahí está. Pongan ahí eso en un círculo, como son. Otras palabras clave que dice ahí,
como usted quiere, pónganle ahí, subrayen o pongan un círculo, quiere. Y la otra es cree. Entonces tiene cómo son, quiere y cree. Ahora, de las tres palabras clave, ¿cuál es la fundamental? ¿Cómo son? Póngale un asterisco ahí, donde dice cómo son. Muy bien. Dejen descansar el bolígrafo y me oyen. Esto es crucial, que lo entendamos desde el principio. Fíjense bien. Capacidad del hombre o de la mujer para comprender las cosas como son. No como usted cree que son. O no como usted quiere que sean. Es decir, el no entendimiento profundo de esto es que lleva a hombres y mujeres a errores en su vida. Errores personales, errores en los amores, errores en el trabajo, errores en la familia o errores políticos en el partido o en el gobierno. Y por supuesto, esto es lo que lleva a dirigentes de partidos al triunfo o al fracaso en una campaña electoral. Así de sencillo y de trágico a la vez. Porque si usted se equivoca, las consecuencias son trágicas. Como se equivocó el PRD, ¿verdad? Y tuvo que durar, ¿verdad?, 16 años en la oposición. Ahora, ¿verdad?, es la versión de PRM. Entonces los errores políticos tienen consecuencias políticas a veces largas en el tiempo y profundas, como es el caso que acabo de mencionar. Entonces, volviendo aquí a lo que ustedes escribieron, fíjense bien, la clave está ahí en entender las cosas como son, no como usted cree o no como usted quiere que sean, ¿verdad? Y para eso, para clarificar esto, voy a poner 2 ejemplos. Primer ejemplo. Profesor Juan Bosch, que ahora lo vamos a llamar, a partir de ahora, el príncipe de las letras. El príncipe de las letras puso de moda una frase que muchos dominicanos creen que es de él, pero no es de él. Es una frase de José Martí, a quien él admiraba y apreciaba y conocía de manera profunda y había escrito bastante sobre él. Una frase de José Martí, que ustedes ya han oído y conocen y han leído, pero que es importante en este ámbito académico rescatarla. Que dice lo siguiente: no escriban. Ustedes ya se saben esa frase. En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Pero las más importantes son las que no se ven. Oigan bien, repito. En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Pero las más importantes son las que no se ven. Ahora mismo, de cara al 24, lo más importante es lo que no se está viendo, que solo lo saben una élite ahí de cada partido, en torno que gira ahí, ese comité íntimo que tiene cada líder, cada príncipe, el príncipe de Villajuana, el príncipe de San Juan y el nuevo príncipe de la política. Ese núcleo, ese anillo íntimo, él sabe, es que sabe lo que hay y que tiene mediciones ya y sabe qué es lo que hay. Pero otra cosa es mentirle a las masas. Otra cosa es hacer política para que lo que usted sabe que hay cambie de cara al 24. Esa es otra cosa.
De manera que no se lleve mucho de las encuestas y de la guerra de encuestas. Lo que no significa, como ya yo dije, creo que en la clase anterior, que usted desmerite ese instrumento académico, teórico, técnico, de indagación de la realidad, para comprender y ver las cosas como son. Oigan bien, es para eso que usted paga la encuesta, para ver las cosas como son. Y entonces, claro, ese anillo que gira en torno al astro de cada partido es el que conoce las cosas como son en base a ese estudio, que cuesta mucho dinero. Otra cosa es lo que le dicen a la masa. Claro que nunca van a decir que están abajo, que están mal, sino que también está mejorando y la cosa, claro, porque eso es, como yo dije ahorita, de lo que se trata es de elevar la moral de su tropa y de bajar la moral del contrario, ¿verdad? Manipulando toda una serie de porcientos ahí en esas encuestas. Pero bien, entonces, volviendo al punto, comprender las cosas como son, no como usted cree que son o no como usted quiere que sean. Oigan bien, las cosas como son. Los que están estudiando allá en la UAS Ciencia Política, los estamos formando para eso, para que conozcan las cosas como son. Y una vez que conocen las cosas como son, entonces deciden qué hacer a nivel político con eso, ¿verdad? O si lo ocultan, si le hace daño a su partido, a su gobierno, a su sector, usted puede no difundirlo o no hablar de eso, pero usted sabe lo que es, o lo que está pasando, o lo que hay. Es decir, estamos dándole instrumentos para que conozcan las cosas como son. El uso de eso es otra cosa. Y por supuesto, si usted está mal en términos políticos electorales, para eso está una campaña. Es decir, ¿cuál es el sentido de una campaña electoral en un proceso electoral? Que aquí comenzó, al margen de ustedes, la Junta Central Electoral. No ha declarado formalmente abierta la campaña, pero ya el desorden de este tipo de países, pobre y atrasado, del Caribe, que formamos parte, es así. Ya la campaña comenzó al margen de la Junta Central Electoral. Entonces, para eso son las campañas, a tiempo o a destiempo, para cambiar una situación que puede estar mal y usted quiere mejorarla, o que está bien y usted quiere mejorarla también, o que no desmejore, ¿verdad? Para eso son las campañas. Y claro, uno de los elementos clave de toda campaña electoral es la mentira y la difusión de medias verdades, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo tengan claro, como lo tienen claro ya los muchachos de primer y segundo semestre, allá nuestros en la carrera de ciencias políticas. Entonces, otro ejemplo que quiero vincular a este punto, ahí voy a hacer una pregunta y van a levantar la manito lo que quieran contestar. Fíjense. Yo no sé dónde están ustedes ahora, si están en su oficina, en su casa, en un parque, en bien. Voy a hacer una pregunta, no me la respondan, esta primera, la segunda sí. ¿Dónde está usted ahora? En términos de los puntos cardinales, de norte, sur, este y oeste. Ubíquese ahora, le voy a dar 10 segundos para que vean dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el este, donde usted se encuentre ahora mismo. 10 segundos. Muy bien.
Si usted está en la capital, aquí es más fácil para los capitaleños. El sur está donde está el Mar Caribe, para allá. Bien. Ya ustedes están claros dónde están. Maravilloso. Entonces voy a hacerle la pregunta siguiente. Hay 3 manos levantadas, pero yo no he hecho pregunta todavía. Eric, Eusebio, Ángela, no he hecho la pregunta todavía. No se adelanten. Bien. Entonces, fíjense bien. ¿Por dónde salió el sol esta mañana? No me respondan, no me respondan. Como ustedes ya se ubicaron y saben dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, bueno, ustedes ahora mismo van a decir, salió de ese lado y señalan con la mano. Por ahí fue que salió. Señalen con la mano. Salió por ahí. Muy bien. El sol salió por ahí. Y entonces va en camino en ruta hacia el este, hacia el oeste, ¿verdad? Wow. Del este al oeste. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que los ojos de ustedes ven? Sus ojos, ¿eh? No hagan trampa. Sus ojos. ¿Qué? ¿El sol le da la vuelta a la Tierra o que la Tierra le da la vuelta al sol? Levanten su mano y me responden. Beni, Rafael y Perla. Beni, dígame. El sol le da Bueno, Beni tiene problemas. Ok. Rafael, la vuelta a la Antonio. Tierra. Profesor, cuando vemos, para mí el sol, sabemos que no es así, que el sol le da la vuelta a la Tierra. No que la Tierra Eso le es da lo la que vuelta ven al sol. sus ojos, ¿verdad? Exactamente. Muy Sí. bien. Perla, dígame usted. Igual, desde el punto de vista de nuestros ojos, el sol, aunque sabemos que no es así. Bien. Juan Gómez, dígame. Sí, es lo mismo, profesor. Lo que podemos ver es que el sol le da la vuelta a la Tierra, como que se mueve, pero Bien. sabemos científicamente que no es así. Por último, Nicolás Ramón, dígame. Sí, profe. Igual que los demás jóvenes, aunque estamos conscientes de que es la Tierra que gira, lo que nosotros vemos con nuestros ojos es que el sol es que le da vuelta a la Tierra. Muy bien. Muchas gracias. Pueden bajar su manito los demás. Pueden bajar su manito ya. Bien. Ya lo han dicho claro. Es decir, lo que sus ojos están viendo es que el sol le está dando la vuelta a la Tierra. Muy bien. Entonces la pregunta es la siguiente, no me respondan, yo mismo voy a responder. La pregunta es la siguiente. ¿Eso es falso o verdadero? Respondan ustedes mismos. ¿Es falso o verdadero? Entonces, indudablemente que es falso. Desde el punto de vista, como dijo uno de ustedes por ahí, de la ciencia. Es decir, es la Tierra que le da la vuelta al Sol, realmente. Porque en este sistema se llama solar. Antes se llamaba sistema terrenal, ¿verdad? En la mirada no científica y religiosa de todas las religiones, pero de nuestra religión cristiana, del cristianismo. Era una mirada donde establecía que la Tierra era el centro no solo del sistema solar, del universo, ¿verdad? Entonces, en torno a lo que giraba todo, ¿verdad? Una mirada equivocada de la iglesia católica, apostólica y romana, que muchos siglos después rectificó, ¿verdad? Por suerte rectificó. Entonces, esa es la mirada de la ciencia. Pero
lo que ven nuestros ojos es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí la conclusión es terrible. Ahí podemos llegar a varias conclusiones. Voy a adelantar una sola, nada más. ¿Y cuál es? Que en materia de ciencia, una cosa es lo que creemos y otra cosa es la realidad. Es decir, podemos llegar a conclusiones equivocadas a partir de una falsa percepción de la realidad. Oigan bien, una percepción equivocada de la realidad nos lleva a conclusiones terribles, equivocadas. Y claro, los errores en el terreno de la ciencia y en el terreno de la política siempre tienen consecuencias, generalmente nefastas para quien lo comete. Entonces, fíjense cómo con estos dos ejemplos, el de Juan Bosch y José Martí y el del cielo y la tierra, clarificamos lo relacionado con esta noción de razón, ¿verdad? Y esta noción de razón da cuenta de un proceso crucial que es el proceso de cerebrización. En época de Lucy, el tamaño de nuestro cerebro era la mitad del tamaño del cerebro actual de nosotros, de manera que eso explica la cantidad de limitaciones de Lucy y de los homínidos como ella. Bueno, ahí pasamos entonces a un segundo punto que tiene que ver con el bipedismo. El punto número 2, que tiene entre paréntesis lo de Homo erectus. Como todos esos puntos ahí son polémicos, es decir, ¿a partir de qué momento en la historia de los homínidos podemos hablar de bipedismo? Bueno, ahí hay otro debate ahí interminable. ¿Qué hace 7 millones? ¿Qué hace 6? ¿Qué hace 5? En fin. Pero vamos a asumir la época de Lucy, donde ese esqueleto indica que ya había ahí una posición erecta, ¿verdad? En el tipo de homínido como el de Lucy. Digamos que era en esa época. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Es decir, es un proceso largo y duro de millones de años. Es decir, ¿cómo pasamos de una posición cuadrúpeda a una bípeda? Un paso revolucionario, crucial, para que surgieran los indicios que iban a terminar en lo que hoy somos, ¿verdad? Homo sapiens sapiens erectus. Ustedes generalmente caminan ahora por necesidad o porque se programan para caminar, ¿verdad? Y hasta trotan o corren, ¿verdad? Pues caminar fue una cosa difícil, fue un proceso traumático que duró muchos miles de años, ¿verdad? Y correr mucho más, pero caminar. ¿Por qué? Porque no estábamos diseñados para caminar, según esta teoría evolucionista, por supuesto. Y claro, tenemos indicios de esa época, de Luz y compañía. Los que estén en su casa ahora y que estén en chancleta, ¿verdad? O descalzos, mírense los dos pies. Mírense los dos pies. ¿Y qué van a notar? Van a notar algunas cosas, pero ahí hay indicios de la época de Lucy, todavía vigente. ¿Cuál es ese indicio? Bueno, la curvatura. Fíjense, los que tengan la dicha de estar descalzo, mírense la curvatura que todavía queda ahí.
Eso es un indicio de esa época. Porque esa curvatura era mucho más pronunciada, de manera que era mucho más difícil caminar. Claro, llevamos ya, ¿verdad?, 4 o 5 millones de años y ya más o menos, ¿verdad?, caminar no es tan doloroso, ¿verdad? Caminar más o menos ya es algo típico del Homo erectus, ¿verdad? Entonces, al pasar de una posición cuadrúpeda a una bípeda, ocurren cuestiones fundamentales que tienen que ver con lo que hoy somos, que es a donde apuntamos, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué pasa cuando usted pasa de una posición cuadrúpeda a una bípeda? Varias cosas fundamentales. Lo primero es que las manos quedan sueltas. La mirada ya no es al suelo, es al horizonte, y eso es crucial. A mirar las estrellas. De manera que al pasar a una posición bípeda, la mirada es diferente, la mirada de las estrellas, ¿verdad? ¿Qué mirada, señores? Hace 4 millones, ¿cómo miraba Lucy el cielo? ¿Qué estaba mirando Lucy cuando veía el cielo? ¿Quién sabe? Esa muchacha. Pero bueno, entonces, fíjense, pasamos de una posición cuadrúpeda a una bípeda. ¿Y qué quedan libres? Las manos. Un elemento crucial, las manos. Ahora mismo ustedes, mírense las manos, pónganse la frente a la cara, las manos. De cualquier lado, de frente o del anverso, lo que sea. Pónganse la mano ahora mismo, ahí. Ustedes están viendo también ahí un indicio de allá, de la antigua Lucy. Porque la mano de Lucy tenía, ahí, ustedes notan que hay un pequeño arco todavía, hay un pequeño arco. Hay un pequeño arco, porque eso estaba diseñado para otra cosa, ¿verdad? Para otra cosa, para andar agarrando ramos y cosas, en fin. Entonces todavía queda una curvatura ligera. Ahora bien, la pregunta mía es la siguiente. De esos 5 dedos, ¿cuál es el más importante desde el punto de vista de la teoría evolucionista? Levanten la mano y díganme. ¿Cuál es el más importante de esos 5 dedos desde el punto de vista de la teoría evolucionista? Dígame alguien. Vamos a ver. Rafael Antonio y Julio Castaño. Rafael, dígame. Yo diría, profesor, que el pulgar, que sería para agarrar algunas cosas. Poder agarrar ramos o algo así. Me identifico con el pulgar en este caso. Julio Castaño, ¿cuál es el más importante? Concuerdo con el colega, el pulgar. Los pulgares opuestos son el distintivo de la teoría evolucionista y lo que todavía al día de hoy conservamos en nuestras manos, que ya abandonamos en nuestros pies, pero existen todavía personas que nacen, aunque en muy mínima cantidad, que en los pies manifiestan todavía pulgares opuestos, pero es una rara mutación genética muy lejos de la normalidad actual. Ya. Yolanda. Yolanda. Sí, yo digo que el índice. El índice. Sí. Médici Santana. Sí, gracias. Yo corroboro con mis compañeros el pulgar por su capacidad de poder sostener. Bárbara Amparo. Sí, maestro, yo digo que el pulgar también, porque con el pulgar y la palma se puede agarrar objetos más grandes, o sea, podemos dominar mejor para agarrar. Bien. 2 turnos más. Julio César García. Así es. Muy buena noche, profesor. Para mí que el más importante sería el mayor, porque si nos damos cuenta que los animales que van por las ramas se agarran del dedo en una forma que no utilizarían el dedo mayor, sino que quedan en una forma como curva, así con los dedos, sobre todo los monos. Entonces, para mí,
ese sería el más importante en caso de. Bien, por último, José Bretón. Buenas noches. Para mí el dedo más importante y para la ciencia es el meñique, porque representa casi el 50% de la fuerza de la mano. Que se logra, si se pierde ese dedo, se pierde el 50% de la fuerza en esa mano. Muy bien. Entonces, Amandi, ya ahí cerramos con Amandi. Buenas noches. Para mí sería el pulgar, porque es el que más se ha demostrado que uno puede agarrar y lanzarse. Y según la teoría del mono, uno puede colgarse con el índice y el pulgar. Bien. Gracias. Pueden bajar su manito ya. He oído que han pronunciado 2 veces la palabra mono, ¿no? Entonces, como ustedes forman parte, creo que lo establecimos en la clase anterior presencial, del 2% y no del 98%, ¿verdad? Entonces, como ustedes forman parte ya o están en camino a ser parte del 2% de la élite cultural del país, no utilicen esa palabra. Utilicen, ¿verdad?, chimpancé, orangután, en fin. ¿Verdad? Y le dejan eso de mono al 98. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, el pulgar es crucial aquí en la palma de la mano. Hagan conmigo lo que voy a hacer ahora mismo yo. Pónganse la mano frente a ustedes. Ahí. Con la parte más blanca frente a ustedes. Ahí. Donde están las rayas esas que analizan ahí la gente que lee mano. Bien. Entonces, hagan con el pulgar, toquen el meñique. Tóquenlo. Toquen ahora el anular, creo que así que se llama el otro, el vecino. Toquen el mayor ahora. Y toquen el índice. Muy bien. Eso que ustedes acaban de hacer. Solo el Homo sapiens. Solo esta especie, o sea, solo nosotros podemos hacer eso hasta el día de hoy en el planeta Tierra. De manera que eso nos distingue de las especies y nos da una ventaja extraordinaria. Porque la conexión de la mano y el cerebro para producir instrumentos que nos hagan más fácil la vida y que nos adapten al medio circundante es crucial. Es decir, la combinación de cerebro, mano, que construyen instrumentos, la conexión cerebro-mano para modificar la naturaleza en beneficio de nuestra seguridad, es crucial en el proceso de hominización, en el proceso de desanimalización. Y el uso de esos 3 dedos, es decir, el pulgar, el índice y el mayor, para construir instrumentos sofisticados, fue crucial también. Fue formidable en el proceso de desanimalización y en el proceso de cerebrización también. De manera que ahí tenemos la importancia histórica en el proceso evolutivo de la relación entre cerebro, mano, construcción de instrumentos para adecuarnos mejor a la realidad natural. Crucial en ese proceso y nos adelantamos a las demás especies. Y hasta ahora somos la especie dominante en el planeta Tierra. Ya veremos qué va a pasar a partir del 2050, 2060, donde vamos a discutir más adelante que las cosas podrían cambiar.
y no para bien de nuestra especie. Pero eso lo vamos a ver dentro de 2 clases. Pero bien, seguimos aquí entonces. Entonces ahí concluimos esa parte que tiene que ver con el bipedismo, con el Homo erectus. De manera que ahí ya usted va asociando el proceso de cerebrización, de desanimalización, con el bipedismo propio del Homo erectus. Es decir, estamos formando al que va a ser el futuro objeto y sujeto de la política. Eso es lo que yo quiero que ustedes conecten. ¿Verdad? Nuestras raíces naturales. Después que viene la política y la filosofía y la cosa sobre eso. ¿Verdad? Bueno, en el tercer renglón hay algo fundamental también para el mundo de la política y que tiene que ver con el habla, la comunicación y el lenguaje. El habla, la comunicación y el lenguaje. Si yo puse esos 3 elementos uno al lado del otro, ya el hecho de ponerlo uno al lado del otro significa que alguna diferencia tienen. Una cosa es el habla, otra cosa es la comunicación, otra cosa es el lenguaje. Por ejemplo, en la época de la caverna, recuerden que uno de los títulos que hemos recibido en este proceso evolutivo es el de cavernícolas. Bueno, nos llamaban cavernícolas porque vivíamos en cavernas. Y digamos que hace medio millón de años vivíamos en una caverna. Voy a hacer la pregunta entonces. Hace medio millón de años, viviendo en la caverna, ¿qué se practicaba ahí? ¿El habla, la comunicación o el lenguaje o una mezcla de, en fin? ¿Cómo era ese escenario en la caverna hace medio millón de años? ¿Habla, comunicación o lenguaje? Ángela Peralta y después Bleuris. Yo diría que el lenguaje. Hace medio millón de años. Bleuris. Yo diría, profesor, que era comunicación y lenguaje, porque no se implementaba el habla. Merquieres. Amandi Aquino. Comunicación y lenguaje, entiendo yo. Sobre todo el lenguaje. Merquieres, ya abrió su teléfono, dígame. Comunicación, maestro, por favor. Comunicación. Juan Gómez. Comunicación, maestro, comunicación. Y por último, 2 más. Leomeris y después Merici. Leomeris. Profesor, era el lenguaje. Merici. Sí, lenguaje, porque esto se hacía a través de señas. Exactamente, claro. Bien, gracias. Pueden bajar su manito. Bien, este es un tema polémico como todos, ¿verdad? ¿En qué momento y cuándo había lenguaje o comunicación o el habla? Bien, aquí el habla lo asociamos a sonidos guturales. Sonidos guturales. En ese sentido, no tenemos o no teníamos en ese momento diferencias cualitativas con los animales inferiores que tienen sonidos guturales también, o tenían igual que nosotros, y lo siguen teniendo. La vaca, el gallo, el perro, sonidos guturales. La comunicación. Ahí había un intercambio comunicacional, ¿verdad? Algo que se ha puesto de moda en los últimos 15 o 20 años, que es el lenguaje de señas. Así era.
Ustedes no ven ahora en los noticieros nacionales y sobre todo internacionales que está, ¿verdad? El locutor fundamental y abajo hay alguien con lenguaje de señas diciendo en señas lo que está diciendo verbalmente el otro, ¿verdad? Entonces, había ahí una comunicación gestual. Y quiero este punto asociarlo con el día de hoy en materia política. Creo que algo de eso tocamos también ya en la clase anterior. Es decir, la comunicación. ¿Cómo usted se comunica si no domina un idioma ni tiene un alfabeto? De manera gestual. Ahora, ahí está la palabra lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Bueno, es lo más humano que hay en este planeta. Es decir, si usted quiere ponerle un sello al planeta de qué es lo más humano, es el lenguaje. Es decir, eso es lo que nos distingue de todas las especies, el lenguaje. Es decir, esa capacidad de transmitir conceptos abstractos a través de un código alfabético no lo tiene ninguna otra especie. Podría tenerla uno o dos especies ahí que vienen por ahí evolucionando en esa dirección, como los delfines, las mismas ballenas, ¿verdad? ¿Quién sabe si dentro de 2 millones de años, 5, ¿verdad? Terminan evolucionando ellas en esa dirección. Pero tienen ahí ya indicios de que están en ese camino, ¿verdad? Incluso tienen sistema de comunicación sonar superior al de nosotros, los humanos. De manera que están en el camino evolutivo en esa dirección. Pero somos nosotros los únicos que tenemos esa capacidad de transmitir conceptos abstractos a través de un código alfabético. Ese es el lenguaje. Ahora eso no existía en la cueva. De manera que la comunicación ahí era cultural y comunicacional, gestual. En la clase anterior vimos también que es importante conocer la comunicación gestual. Sobre todo para entender a los políticos profesionales cuando hablan. ¿Verdad? Creo que habíamos dicho que lo más importante para gente como nosotros, que nos estamos formando politológicamente, y como ustedes también, que forman parte o están en camino a formar parte de la élite cultural de este país, tienen que conocer el lenguaje gestual de los políticos profesionales, de los príncipes y de los principitos también, pero sobre todo de los príncipes, ¿verdad? Y entonces, a veces comunican más gestualmente que lo que están diciendo verbalmente. Y lo que dicen verbalmente es más importante analizar qué no dicen de lo que están hablando. Oigan bien, ¿qué no dicen de lo que están hablando? Sí. En sus momentos, los políticos profesionales nuestros y otros que no son profesionales son medios cantinflescos, ¿verdad? Que hablan mucho y dicen mucho, pero no comunican nada. ¿Verdad? Y ese es el objetivo, ¿verdad? Hablar de un tema sin decir lo básico del tema. Bien. Entonces, quiero que quedara claro estos tres elementos. El habla, la comunicación, el lenguaje. ¿Cómo se comunica eso con el objeto que estamos trabajando aquí, que es la política? ¿Verdad? Y claro, en medio de la política que vamos después a discutir la cuestión de la democracia, todo eso. La comunicación. Incluso ahora está de moda una frase, es decir, comunicación política. Es decir, la comunicación con el apellido de política está de moda desde hace unos 15 o 20 años en el mundo y en América Latina. Y aquí tuvimos la Escuela de Ciencias Políticas, fue coauspiciadora del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política que se dio el 3 y el 4 de agosto, ¿verdad?
y ya los estudiantes de ciencia política habían participado en otro congreso internacional de comunicación política, neuropolítica, big data, inteligencia artificial, es decir, cuestiones de punta en el debate politológico y político a nivel mundial. Algo de eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Estamos ahora en la zapata de esta clase. De manera que es importante que ustedes distingan esos tres elementos: el habla, la comunicación y el lenguaje. Y que desde el punto de vista de la historia y de la evolución, todo tiene su momento histórico. Ahora, una pregunta sobre eso, y estamos ya llegando al receso, ¿verdad? En unos minutos nos vamos al receso. Una pregunta antes de irnos al receso. ¿Qué pasaba en esa cueva? Ahí pasaba de todo. Qué momento más duro y terrible en esa cueva. Y sobre todo en las noches. ¿Cómo eran esas? ¿Cómo vivían esos ya seres, esas personas ahí en la cueva? Y sobre todo de noche, sin iluminación, totalmente oscuro. Ahí puede pasar de todo de noche. Parte del miedo a la oscuridad y del terror y del pánico al oscuro viene de esa época por ahí. De esa época. El miedo, ¿verdad? De no saber lo que puede pasar o está pasando en medio de la oscuridad. Entonces, una pregunta para ustedes. Digamos que al mediodía en la cueva, cercana, ¿verdad?, de la puerta de la cueva, donde hay iluminación, una muchacha decide tener sexo con un varón. Digamos a las 11 de la mañana. En esa época no existían horas, digamos, pero más o menos casi al mediodía. Y tenía sexo en público ahí. Una hora después decidió hacer sexo con otro varón diferente. Y lo hizo en público. ¿Eso es malo o bueno, moral o inmoral? Pregunta para ustedes. ¿Quién me responde? Juan Gómez, Marlon y Miguel. Juan Gómez. Sí, profesor. Bueno, desde el punto de vista de esa época era algo normal. No era algo inmoral. Era algo normal. No era inmoral. Marlon Reyes. Sí, profe, yo digo que era un asunto normal y bueno a la vez, porque digan usted, a veces nomás no era el pensamiento del miedo, ni solamente. Y esa era su cultura, vamos a llamarlo así, porque es un tiempo que ya el hombre se va formando, pero todavía tiene su indicio de animal. Y yo digo que era normal. Jason Suazo. Profe, para lo que pasaba en esa época, eso era algo normal, porque ya eso es una cultura que ellos tenían de apareamiento con diferentes hombres. Mateo. Sí, profe, por aquí. Bueno, en base a la información que tenemos, podemos decir que es normal, también podemos decir que no era normal. ¿Por qué? Porque no sabemos en ese momento cuáles eran las reglas que ellos habían establecido como norma dentro de su propia sociedad. Bueno, a los que tienen la mano levantada, le voy a hacer un giro a la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el primer hombre no mató a la segunda, a la muchacha, después de haberse acostado con el otro, delante de él? ¿Por qué el primer hombre no mata a la muchacha? O le da una golpeada, o una galleta,
Ángela Peralta. Bueno, yo diría, profesor, que es porque ellos veían eso como una actitud normal, o sea, como algo normal, que no existían esas reglas de infidelidad ni nada de eso, sino eso era común. Wilson Sena. Sí, gracias. Bueno, dentro de su hábitat, ellos todo lo consideraban normal y como no había norma de convivencia, pues todo lo que había o existía era de todo el compartir, o sea, era de todos. José Ramón, y cerramos con Mercedes. José Ramón. Me ha dejado, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, profe, lo primero es que hay que irnos a la época, al tiempo establecido en ese espacio de tiempo. Lo primero es que lo que la ley no prohíbe, no ilegal. Entonces, en ese tiempo no había lo que era una norma, una ley establecida, y por ende, por decirlo así, para concluir, era una costumbre, y la costumbre se convierte en cultura. Por eso era pasado como aceptado en esa sociedad. Bien, antes de Mercedes, Miguel Ángel. Dígame, Miguel Ángel. Gracias, maestro. Mire, tenían que convivir. Es una forma de convivir. Y no había conflicto. Como no había conflicto, había tolerancia. Ese es el problema. Y esa era una forma de comunicación de ellos. Entiéndase un lenguaje. El protegerse uno a otro. El tocarse, el probarse. El ver qué hay. Los sintetizo. Gracias, Mercedes. Gracias. Gracias. Mercedes. Bueno, pensándolo en esa época, yo lo analizo como que es algo instintivo. Y entonces así mismo es aceptado por los demás. Ella tiene el deseo instintivo, animal, de estar, de aparearse y luego con otro. Entonces se ve normal dentro de donde está viviendo, del espacio, del tiempo donde está viviendo. Y en cuanto a que el hombre no le mató al otro, es porque no hay sentido de propiedad para esa época. Todo lo comparten. Gracias. Pueden bajar su manito. Pueden bajar su manito ya. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos un tema muy polémico, de debate profundo desde hace siglos. Y es el debate en torno a la moral y a la religión. Y a esa poderosa combinación represiva que es la moral religiosa. O sea, la mezcla de la moral con la religión. El punto es que hay dos miradas en torno a eso, ¿verdad? Dos miradas enfrentadas y que vienen debatiendo durante siglos. Entonces, la pregunta es, no me respondan, estoy haciendo la pregunta retórica. La pregunta es si la moral ha existido siempre o si la moral tiene un momento de nacimiento histórico, si nace en un momento de la evolución de los hombres y las mujeres en el planeta Tierra. La pregunta es si la religión también nace en un momento dado de la historia, como producto del desarrollo histórico de la humanidad en el planeta Tierra. Ese es otro debate que vamos a ver más adelante. De manera que estamos aquí con este simple ejemplo, aludiendo a debates profundos en torno a la mirada sobre la cuestión de la moral y la cuestión de la religión, que vamos a ver que es crucial la religión la relación entre política y religión. Y claro, la asociación de moral y religión tiene un poder inmenso de represión y de manipulación, ¿verdad? Que ya veremos más adelante también. Entonces, el punto es que tengamos claro desde el principio
que esos conceptos fundamentales que conocemos tienen un momento de nacimiento histórico. Aparecen en un momento de la historia y se van desarrollando en una u otra dirección, en uno u otro sentido. Es decir, nacen y se desarrollan, pero que antes de eso no existía lo que después existió. De manera que no se puede calificar el acto de esa muchacha como inmoral, porque no existía la moral. Entonces usted no puede calificar de inmoral si no existe el concepto ni la práctica social humana de la moral. Y no existía la religión, y mucho menos la idea de Dios, como vamos a ver más adelante, que es una idea demasiado complicada. Todavía no había capacidad cerebral para pensar siquiera en la idea de Dios. De un Dios, es decir, del Dios monoteísta, del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, ¿no? Faltaba mucho tiempo para eso. Y ni siquiera de los dioses, que son previos a esa mirada monoteísta de la religión y de la sociedad propia del cristianismo, del islamismo y de la otra religión. De manera que quiero que seamos tolerantes en ese sentido. Y utilizo la palabra tolerancia a propósito, porque va a ser, ha sido, es y será una de las palabras claves, fundamentales, asociadas a la democracia. Entonces, jóvenes, vamos ahora al receso que me dice la profesora Altagracia Suriel Francis, que es de unos 15 minutos, de manera que siendo las 7:53 más 10, más 5, entonces nos veremos aquí en unos 15 minutos.